El tema que voy a tratar en el día de hoy se trata de el ruido, porque es un tema que me ha venido dando como vuelta en la cabeza. El ruido es algo que, como su nombre lo dice, suena bastante, ¿verdad? Y está sonando mucho, sobre todo en las iglesias. Y sé que a más de a uno ha venido preocupándole. ¿Y sabes por qué? Porque hace poco tuve una experiencia que fui con un niño de no más de 10 años a una actividad en una iglesia. Y el niño era tan fuerte el ruido que mi reloj decía que 15 minutos más era perjudicial a la audición, porque pasaba de los 90 decibeles, que así se llama, como se mide el sonido. Y él decía, ¿y no pueden hacerlo más al paso? No tuvimos más opción que darle unos, ¿cómo se llama? Unos audífonos para que el niño pudiera permanecer más tiempo dentro de ese edificio, porque era realmente un ruido como lo que vamos a tratar en este momento. Y el ruido no es más que la interferencia que afecta a un proceso dentro de la comunicación. Lo que queríamos era una comunicación. Realmente cualquier prédica, cualquier actividad, cualquier conversación, usted lo que quiere es comunicarse. Entonces los ruidos lo que hacen es una interferencia, porque no siempre una comunicación es tan efectiva cuando hay un ruido, que para mí a veces es algo que la música a veces no es música, para mí muchas veces es ruido, ¿verdad? Para mí, no sé, porque el ruido, el sonido tiene que ser proporcional, inclusive dentro del espacio donde usted se encuentra. Por eso usted ve que hay personas que van a discoteca y aunque usted esté fuera de ese edificio, usted no la oye, porque ese edificio está adecuado para poder soportar esa cantidad de sonido que se está, ¿verdad?, que se está ejecutando dentro de ese espacio. No todos los espacios están preparados para esa cantidad de sonido. Eso pasa con nosotros, con nuestro cuerpo, con nuestros oídos, que muchas veces no están los espacios acondicionados, entonces se convierten en un ruido. No es que no es importante lo que se está tratando, no es que a usted no le interese la palabra, no es que no es palabra de Dios, es que se está convirtiendo en un ruido, en algo más que una palabra que a usted le está interesando. Es solamente un sonido, es algo que está como afectando su sistema nervioso, por así decirlo. Entonces hay un antónimo, ¿verdad?, que del ruido es el silencio, es la tranquilidad y la calma. Fíjense, eso es lo opuesto al ruido. Y yo creo que eso es lo que a todos nos gusta, ¿verdad? No creo que haya un ser humano que no le guste la tranquilidad, que no le guste la calma. Eso es lo que todos estamos deseando. Y me llama mucho la atención porque cuando yo leí en Génesis, en el capítulo 1 de Génesis, dice, en la Biblia, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena. Aquí lo que me impacta es el dijo Dios. En ningún momento se ve que Dios voceó. Y es impactante porque en aquellos tiempos era solo la voz. Ahora hay altoparlante, ahora hay bocina, ahora hay tantos medios de comunicación que puede ampliar su voz. Entonces, ¿por qué la gritadera? Entonces, ¿por qué tenemos que estar hablando sobre un micrófono en una plataforma donde usted está a una distancia de que usted puede casi hasta tocar a la persona que le está hablando? ¿Y para qué entonces tenemos que estar con esta gritadera de que usted tiene que querer salir corriendo? Literalmente. Literalmente. No creo que ese era el Dios. Yo pienso que debemos volver otra vez a la senda antigua, ¿verdad? Que debemos volver. Si nosotros vemos como todo el mundo, has visto en algún momento lo que es, le llaman la pasión de Cristo. Si usted ha visto cualquier actividad de la que han pasado en televisión,
Usted no ha visto en ningún momento, usted no ha visto los discípulos que andan voceándose, que andan, no, se ven caminando, se ven de casa en casa, pero se ven dialogando. Por ningún motivo se ve que ellos andan con una voceadera. Yo no lo he visto hasta el día de hoy. Sin embargo, lo que está vendiendo ahora es, mientras más fuerte, es donde las personas creen que es donde está la presencia de Dios. Para mí, es lo que yo estoy mirando, es el ruido. No sé si es así o es que así es que la persona puede recibirlo, pero es el ruido. Sin embargo, otra cosa que llama mucho la atención es el silbo apacible. Y el silbo apacible es un susurro, es una voz baja, una expresión suave que nos pueden escuchar los que están cerca. Y esto es lo que necesita el cuerpo de Cristo. Lo que el cuerpo de Cristo necesita es, como en Primera de Reyes 19, dice que la odisea de Elías, cuando Jezabel lo estaba amenazando de muerte, Dios le dice que qué hacía ahí. Fíjense que aunque vino el terremoto, pero Dios no estaba ahí en el terremoto. Dios no estaba en el viento tampoco. Dios estuvo en el silbo apacible. Porque muchas veces Dios lo que quiere es que nos inclinemos, que nosotros pongamos nuestros oídos para escucharle. Es lo que quiere de nosotros. Entonces, si Dios quiere eso de nosotros, ¿qué más quiere el hombre? ¿Cómo nosotros vamos a buscarlo? Si Dios dice cerrando la puerta de nuestra habitación, nosotros entramos y hablamos con Él en lo secreto. Es en lo secreto donde nosotros lo buscamos. Y yo me pongo a pensar, ¿verdad? No sé, quizás estoy en un error, nadie lo sabe todo. Pero yo pienso, el ruido no es el que trae el espíritu. Yo pienso, el espíritu es el que trae el ruido. Porque me pongo a pensar también en aquellos momentos cuando el rey David danzó. El rey David no danzó porque él hizo el ruido, es lo contrario. El ruido lo hizo danzar a él. O sea, es como que usted dice, no, porque hay mucho ruido, yo voy a danzar. No, cuando viene el espíritu, usted siente. No es porque hay ruido, vino el espíritu. No. Yo pienso es lo contrario. El espíritu es quien le hace a usted. El espíritu es el que hace que usted, ¿verdad?, haga el ruido. No es que el ruido va a hacer que usted traiga el espíritu. Yo pienso que nosotros en ese sentido estamos como un poquito, y desde que yo era niña yo veía esto. Había las personas que hasta se mudaban de sitio porque existía un ruido que usted no podía vivir cerca de ninguna iglesia porque el ruido era algo que no se podía dormir, no se podía hacer nada donde había una iglesia. Después vinieron unos tiempos, era un poquito más calmado, pero ahora hemos vuelto a esos sitios, a esos tiempos, donde el ruido vuelve de nuevo y es cada vez más grande. Otra situación que llama mucho la atención es en Josué 6. En Josué 6, del 1 al 5 vemos, Dios le da la instrucción, ¿verdad?, a Josué, y empieza diciendo que la ciudad Jericó estaba cerrada, bien cerrada. Él le dice que den la vuelta, ¿verdad?, que den las 7 vueltas, pero que la den en silencio, que marcharan en silencio. En la 7ª vuelta era donde ellos iban a gritar. Pero fíjense que va primero dando las 7 vueltas en silencio. Bueno, si fuera en estos tiempos, yo creo que fuera lo contrario. Darían 6 vueltas gritando hasta más no poder, a todo pulmón, hasta que no le quede aire. Y en la 7ª estarían en silencio, porque eso es lo que está ahora mismo en la tapeta. Es vocear y más vocear. Si usted no vocea, usted no es un buen profeta. Usted no es una persona que usted no tiene avivamiento. Esa iglesia no tiene avivamiento porque ahí no se hace mucho ruido. Ahí no se oye como que se está acabando el mundo. No. Entonces ahí no hay avivamiento. No entiendo ese avivamiento, porque el avivamiento debería ser desde adentro, no desde afuera. Pero bueno, por ese lado es que vamos. Otra cosa que también yo me pregunto, él le dijo a Moisés que le hablara a la roca. Es que él está diciendo que le hable. Entonces siempre yo veo a un Dios que habla. Yo veo que se le acerca a la samaritana, él le habla. No veo ninguna parte donde dice que él estaba voceando.
desde que tenía los 12 años, que se perdió en el templo. Yo veo que llegan sus padres, lo buscan, y él le dice, en los negocios de mi padre me es menester estar. Yo no veo que él le gritó en ningún momento. O sea, siempre estoy mirando a un Dios que se andaba conduciendo con, ¿verdad?, con aquella disciplina, con aquella manera. Cuando tenía el espíritu, ¿verdad?, Esaú veía a un David que le tocaba. Yo no estaba mirando que le estaba tocando un saxofón, que le estaba tocando una tambora. Le estaba tocando un violín, una música suave, una música que calmaba. Es todo lo que veo dentro de lo que es la Biblia, hasta lo poco que yo he podido leer y donde he podido profundizar. Como vuelvo y le digo, nunca nadie lo sabe todo, pero es todo lo que yo veo dentro de lo que es la Biblia, el ruido, la gritadera. Y me llama mucho la atención, cuando yo era niña, había también un sistema, y es que se usaba, no había la televisión que se están usando en estos tiempos, ¿verdad? Que son la televisión plana, que son las televisiones que ya no se usa ni siquiera, que usted la cambia con control remoto. En aquellos tiempos eran que usted tenía que pararse para cambiarla. Pero la televisión usaban unas antenas, y con esas antenas perdían las señales. Entonces las personas que son más o menos de mi edad sabrán lo que le estoy diciendo, porque no habían parábola. Entonces se usaban unos instrumentos que eran de metales y se ponían encima del techo. Y alguien, cuando perdía la señal en televisión, tenía que subirse encima del techo para darle vuelta, para, como si fuera un satélite, encontrar la señal, ¿verdad? Eso era una manera de encontrar la señal. Asimismo es como ahora nosotros estamos perdiendo la señal. Tenemos que buscar la señal, porque se está perdiendo la señal. Ahora estamos llenos de ruidos, y no es solamente en las iglesias, mis hermanos, mis amigos que están mirando. Estamos perdiendo porque hay un ruido que está, los ruidos de los aviones. Hay mucho ruido de los aviones que vuelan. Hay muchos ruidos también de los carros en las carreteras. Hay ruido de los satélites, hay ruido de los niños, hay ruido por todas partes. Ahora es mucho el ruido el que nosotros nos estamos enfrentando. Qué bueno sería cuando nosotros el domingo, el sábado o cualquier día que usted se está reuniendo en su congregación, que después de usted pasar una semana o unos días difíciles, o quizá usted viene hasta de su casa donde hay mucho ruido, o quizá usted no es una persona cristiana, quizá digamos que es la primera vez que usted se va a congregar, o que usted va a llegar a una iglesia que le ha costado tantísimo llegar, como es la primera vez de llegar a congregarse, y que usted llegue a una iglesia donde usted encuentre paz, donde usted encuentre tranquilidad, donde usted encuentre el siervo apacible, y usted pueda sentarse, deleitarse, degustar de un buen mensaje, de una buena palabra, donde en algún momento esté aquel éxtasis, porque los mensajes deberían ser así, donde haya un clímax y donde haya una parte donde se suba un poco. Pero ¿por qué empezar desde que empieza una prédica con aquella velocidad, con aquel terremoto, con aquel ruido que usted no sabe si está empezando, va a terminar, o cuándo va a terminar, o cómo va a quedar usted después de ahí? Porque realmente son unos ruidos que yo no sé si a la violencia, yo no sé si a usted lo incita a querer salir corriendo, pero realmente en mi caso no me agrada. Le puedo decir, en mi caso, soy sincera, no me agrada. Prefiero estar oyendo, porque muchas veces es tanto el ruido que yo he estado en situaciones que no tanto entiendo de lo que se está hablando, porque es más un ruido que verdaderamente la palabra, que verdaderamente ¿cómo podría decirle? Que verdaderamente es como el sentido de lo que se quiere transmitir. Es más bien lo que le estoy hablando, es un puro ruido, porque la gente quiere decir tantas cosas tan rápido y tan fuerte que uno pierde la esencia de lo que se está tratando. Yo no sé si es ese el Dios, o qué tanto hemos cambiado, o qué tanto ha cambiado Dios, o qué tanto ha cambiado la palabra de Dios, pero creo que hasta ahora me gustaría siempre estar oyendo algo que me ayude, que sea algo un poquito más calmado y que me ayude a entender, ¿verdad? Y que yo me pueda, como ya le digo, deleitarme.
El ruido es lo que más afecta espiritualmente, porque no nos deja encontrar la paz interior y no nos permite ver con los ojos del amor, el respeto a los demás. Y lo más peligroso, no nos permite escuchar a Dios. Y mucho menos esto también nos aleja de Él. El rencor, el egoísmo son parte de los ruidos que también nosotros estamos viviendo en estos tiempos. Son ruidos también, mis hermanos. Si nosotros nos ponemos a identificar, son ruidos, porque no todo, hay ruido que aunque usted no lo esté escuchando, pero también son como si usted como si pudiéramos decirlo, como un ruido silente. Entonces son también cosas que se oponen. La indiferencia es una manera del ruido. A veces la indiferencia que uno ve en muchas formas, ¿verdad? Es algo que también hace que nosotros, ¿verdad?, perdamos como el norte. Cuando una persona tiene aquella indiferencia, ¿verdad? La vanidad es parte de la lista de las cosas que están dentro de la indiferencia en estos tiempos que nos está tocando vivir. También yo estaba leyendo en la Biblia, en Salmos 37:7, que dice: guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino. Y lo que más me interesa de esta parte es la primera oración: guarda silencio ante Jehová. Todo esto que yo veo, y le digo, por el espacio del tiempo, no le digo todo lo que encontré en la Biblia de lo que habla del silencio, pero son innumerables de versículos donde se habla de lo que es el silencio. Es bastante lo que se habla del silencio, es bastante lo que se habla también del ruido. Entonces yo pienso que es algo para ya nosotros estar poniéndole un poquito de atención. Y pienso que todas las cosas empiezan por uno. No podemos estar señalando a nadie. No debemos esperar que sea una institución, que sea una iglesia, que sea un apóstol, que sea nadie que lo haga. Pero yo creo que nosotros como seres humanos debemos tratar de empezar. Si por un solo empezó la salvación, ¿verdad? Si por un hombre empezó, y así por uno de nosotros debemos también ir empezando, porque muchas veces por un solo que cambian una familia, se cambian, yo suelo decir que se cambian generaciones enteras. Y nosotros debemos empezar a ser más efectivos. Empezamos con nuestra comunicación, empezamos con lo que queremos dejar ver, con lo que queremos dejar saber, empezamos a dejarnos entender clara y específicamente en un lenguaje sencillo y en un lenguaje que no deje de ser elegante, pero que sea bien escuchado. Y yo creo que debemos estar preparándonos para tratar de que no sea por el ruido. Qué difícil cuando usted pasa por un sitio y usted puede decir: ese fulano, porque usted oyó aquella voz de estruendo, porque ya usted conoce esa voz. Oh no, ahí tiene que estar fulano. ¿Cómo tú lo sabes? Bueno, porque ya le oí la voz, porque ya oí su boca, porque hay personas así, que tú lo conoces a 3 cuadras de distancia, solo por el ruido. Hay personas que la identificamos por el ruido. Ojalá no seamos ese tipo de personas que nos identifiquemos solo por el ruido, sino que nosotros tengamos otras atribuciones por las que nos puedan identificar, que no solo por el ruido. Como dice por ahí el refrán, que no sea mucha espuma y poco chocolate, y que no seamos tampoco de esas que anden buscando esas señales en aquella parábola, sino que nosotros siempre podamos ser bien escuchados y que seamos personas que cuando hablemos puedan inclinar los oídos para poder escucharnos, porque cuando usted inclina los oídos para escuchar a alguien, cuando usted pone todo su cuerpo, fíjese, cuando usted está hablando con alguien y usted hace esto y usted se queda así, usted se queda oyendo con todo su cuerpo, eso demuestra que usted está poniendo entera atención a lo que esa persona está diciendo. Entonces eso demuestra que esa persona no está voceando cuando usted hace eso, porque la Biblia lo dice: me incliné a Él y Él se inclinó a mí. Oiga cómo eran las palabras, oiga cómo era en la Biblia, cómo eran aquellos tiempos, que uno se inclinaba para escucharlo. Si usted se pone a ver cómo era
como dice de Juan, el siervo amado, él estaba inclinado al corazón de Jesús. Imagínense que fuera en estos tiempos, ¿dónde estuviera Juan? Jesús voceando por allá, por quién sabe lo quinto qué, y entonces Juan estaría en el techo o en el patio, quién sabe dónde, porque Jesús estuviera voceando. Pero no era esa la situación. Él le dijo a Pedro, ven. Y Pedro caminó sobre la palabra, pero él estaba ahí dentro del agua. Él le decía, ven. Y él iba. Pero no decía que él estuvo voceando. Era todo eso. Todo era con la palabra, todo era el verbo, todo era el verbo. Entonces ahora no se trata del verbo, ahora se trata del ruido. El verbo se hizo carne, ahora el ruido se hizo carne. El ruido yo no sé lo que se está haciendo, pero todo se trata de un ruido, solo se trata de un ruido. Todo tiene que ser con ruido, todo tiene que ser con mucha bulla, como usted le quiera llamar, pero tiene que ser en alta voz, con micrófono, altoparlante, con bocina, con címbalos resonantes, con trompeta, con todo lo que suene, alabe a Jehová. Pero si usted canta, que sea fuerte. Si usted, todo lo que usted va a hacer, pero que sea a todo pulmón, porque si no, usted no está en nada. Si usted no tiene mucho ruido, si usted no es un profeta que se le escuche hasta de donde usted vino, no importa que tan lejos sea la ciudad, entonces no. Tiene que ser personas así. Porque si usted no es así, usted es una persona que duerme la gente, a usted no lo conocen, a usted no le gusta a nadie, porque usted no tiene toda aquella... Usted tiene que perder la voz. Usted tiene que quedarse ronco, usted tiene que quedarse sin voz. Porque tiene que ser lo que más usted pueda vocear. Mientras más usted vocee, usted está más de moda y usted que tiene la unción más fuerte. Eso es lo que estamos viviendo en estos tiempos. Particularmente a Marixa García, que soy yo, humildemente, no me vende, no me gusta, lamento mucho, pero al Dios que yo he conocido, al Dios que cerrando la puerta me ha hablado, el Dios que se me ha revelado a mí, nunca me ha voceado, nunca lo he visto por ningún lado así. He visto al Dios que le dijo a Moisés, quítate la sandalia, porque el lugar que pisas santo es. No vi que le dijo, ¡hey, ven! No, yo vi que le dijo a sí mismo, quítate la sandalia. Así fue como le dijo. Y le dijo, sígueme, te voy a hacer pecador de hombre. No le dijo, tira esa para allá y ven para acá, que tú eres el pecador de hombre. Yo no vi que le dijo eso a Pedro. Cada vez que leo la Biblia y la abro, entonces yo veo que así fue como él le habló. Él le dijo a María, María, y aquí tu hijo. Yo no vi que le estaba voceando. Cuando lo clavaron en la cruz, no vi que le decía, mira tal por cual, agarra a aquel y guíndalo, ahorca. No, yo vi que le dijo, perdónalo, no saben lo que hace. Eso es lo que yo veía que decía. Con un beso está entregando, eso, así con esa paz, con esa paciencia, era que él decía, aunque lo escupían, aunque lo golpeaban, aunque le dieron los 40 latigazos, y aún así yo no veía que él tenía aquel ruido, aquella bulla, aquel alboroto, y todo el pueblo y toda la gente y todo el que lo seguía iba gritando, iba voceando, iba haciendo toda clase de ruido, uno por amor, uno por dolor, uno por burla. Nadie estaba en silencio, solo él. Ahora ocurre todo lo contrario. Ahora para buscarlo, para servirle, hay que hacer todo tipo de ruido, hay que tener el grito al cielo, hay que cantar hasta que uno se quede sin voz y hay que estar, si es la alabanza, si es la oración, no, porque la oración es peor. Ahora somos fariseos. Ahora usted entra a la iglesia y usted está a la esquina y usted está oyendo la oración, porque ya no se puede tampoco, no. Tiene que ser así. Ahora usted llega a la iglesia, usted está orando, el hermano llega a saludar, el otro llega a hablar, porque tiene que ser en voz alta. Porque ya se ha perdido aquello de que la reverencia, ya no se usa palabra reverencia, ya no se usa palabra koinonía, porque no, ahí no hay ruido, entonces con ruido. Entonces todo tiene que ser con ruido, ¿verdad? Porque antes, ¿verdad? Dice la Biblia, no lo digo yo, dice la Biblia que David, ¿verdad? Era un rey, pero que cuando entraba al templo, él era un sacerdote. Él se quitaba la ropa del rey. Bueno, si fuera en estos tiempos,
Yo me imagino que yo no sé cómo él entraría, porque entonces cuando él se quitó toda su ropa y él bailó, no fue en el templo, no fue en la iglesia, mis hermanos. No, porque no es en la iglesia que se hacen todas esas cosas. No fue ahí. Pero entonces si fuera en estos tiempos, fuera ahí en la iglesia. Ahí fuera donde él bailara, donde él danzara, ahí fuera, todo lo que pasara fuera en la iglesia. Porque es ahí que hay que hacer el ruido. El ruido hay que hacerlo ahí, es solamente. Después tú cierras la puerta y tú hablas con Dios en lo secreto. Pero mientras tanto en la iglesia, hasta que usted no tenga voz, hasta que no haya pulmones. Ahí es donde usted tiene que hacerlo. Ahí es donde se hacen todos los ruidos. Porque si no hacen todos esos ruidos, se lo voy a repetir. Y se lo voy a repetir porque tengo ya muchos años viviéndolo, mirándolo. No sé si gozándolo, no sé si soportándolo, pero que viéndolo y escuchándolo hasta más no poder. Porque si no hay ruido, no hay presencia. Si no hay ruido, no hay unción. Si no hay ruido, no hay bendición. Si no hay ruido, no hay conexión. Si no hay ruido, no hay salvación. Si no hay ruido, no hay confesión. Si no hay ruido, no hay nada. Todo es con el ruido. No sé si vendrá el tiempo en que tendremos que ir con tambores. No sé si vendrá el tiempo, si no podremos entrar sin un saxofón, sin una güira, sin todo lo que haga ruido. Porque la cosa se trata del ruido. Y como vamos, no sé si más adelante las personas que vengan después de mí tendrán que llegar así. Porque hasta ahora se trata del ruido. Y mientras más tiempo van pasando, más ruidoso van siendo los que se van levantando. Llámense pastores, llámense profetas. Todo lo que van subiendo tienen que hacer más y más y más ruido. Los profetas, los pastores, las personas que hablaban con aquella voz del silbo apacible, lo que hablaban que se le entendieran, ya están desapareciendo, están pasado de moda. Tienen que ser lo del ruido. Ojalá y que a Dios todas estas cosas le estén agradando. De verdad, yo le ruego a Dios que le esté agradando y que sea algo que verdaderamente sea lo que Dios está esperando de su pueblo. El avivamiento. Porque si este es el avivamiento, como dicen por ahí, ¿para dónde tú vas? Ya llegamos. Para donde íbamos, ya llegamos. Estamos en el avivamiento. Y yo espero que a mí me gusta la paz, me gusta la tranquilidad. Tengo demasiado tiempo que dejé todo lo que era ruido y me gusta alabar a un Dios de paz. Me gusta hacer que sea el Espíritu el que dé la libertad de lo que Él quiere que se haga. Yo no quiero influenciar al Espíritu. Yo no quiero ser yo que mueva al Espíritu. Yo quiero que el Espíritu me mueva a mí. Es la manera como yo creo. Pero bueno, cada quien con su cada cual. Hasta aquí yo quería que habláramos del ruido. Y esa es mi opinión. No tiene que ser la suya. Solo yo quería compartir cómo vamos en estos tiempos. Nos vemos en el próximo capítulo, en la próxima entrega, en otro tema que ya no sea del ruido. Chao.